Aquí no le decimos a nadie por quién votar. No repartimos tamales, Ni prometemos mercados con nuestro logo. no ofrecemos puentes donde no hay ríos, Ni mucho menos damos empleo por votos. revisamos datos Escuchamos el ruido. y nos preguntamos, así como ustedes, por qué todo esto pasa justo siempre antes de votar. Estás en Radio Kikiriki. Todo tuyo. Bienvenidas y bienvenidos todos a Radio Kikiriki. Estamos a poco más de un mes de las elecciones presidenciales y las preguntas no es solo por quién votar, sino también a quién creerle. Hoy vamos a desglosar cómo los medios públicos y privados han dejado de ser solo el árbitro para convertirse en jugadores del partido. También hablaremos sobre el lawfare que se ha desatado entre los medios y los candidatos en el marco de la campaña y la comunicación que están usando algunas campañas para promocionarse y sus cuestionamientos. En general, el debate está lleno de ruidos y muy poca información de calidad para que votemos de manera informada. Quiero entonces darles la bienvenida hoy a quienes nos acompañan en esta charla. Tenemos a nuestros invitados de hoy, el queridísimo Santiago Rivas, quien está también en Presunto Podcast, periodista, entre muchos otros oficios que hace de manera excelente, entre ellos cocina delicioso, mermeladas. También estamos con Gerald Bermúdez, periodista, sobre todo de medios internacionales, conocedor del territorio, quien esperamos nos ponga todo el ojo crítico también a los temas que trataremos el día de hoy. Quiero saludar también a Edwin Buitrago. Él es nuestro editor de datos de Cuestión Pública, que nos acompaña casi siempre aquí en Datos y Relatos, y a Tati Antolines, periodista feminista de Cuestión también, quien también es una de las presentadoras frecuentes en este programa. Bueno, entonces, para empezar, quisiéramos hablar del rol de los medios justamente en la campaña política. Hemos tenido unos días muy álgidos de debate y en el que los medios, a diferencia de los candidatos, han estado en el centro. Por un lado, tenemos un pronunciamiento de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa, que se hizo a finales de marzo sobre la poca independencia que estaría teniendo el sistema de medios públicos, una falta de pluralidad y una priorización de los contenidos que tiene promociona el gobierno y sus candidatos afines. Esto, pues, además, viene acompañado de una denuncia por presunto constreñimiento a los periodistas para censurar contenidos, cambiar invitados, entre otras cosas, que han denunciado, aproximadamente serían 30 denunciantes. Frente a esto, RTBC habla de una persecución, de una campaña de descrédito contra el sistema de medios públicos, su personal y principalmente el gerente, a quien asegura ha sido objeto de hostigamiento y agresiones personales y morales por parte de la organización que debería, digamos, luchar por la libertad de prensa, que es quien hace el comunicado. En este marco también, la revista Raya, que hoy, aunque no hace parte del sistema de medios públicos, hoy recibe financiación del sistema de medios públicos, hace una investigación la semana pasada que presenta como el proyecto Júpiter, en la que pone en jaque a la silla vacía y cuestiona si su curso ABC de la democracia fue usado por grandes empresas para hacer campaña electoral y cuál es su rol como agencia en esta estrategia, digamos, que está liderada por el ex canciller Jaime Bermúdez, que trabajó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y hace parte de la campaña de Paloma Valencia. A esto además se le suma el despliegue hecho por la revista Semana el domingo, publicando una columna que cuestiona la independencia de Juanita León por parte de un columnista que resulta ser el abogado de Abelardo de la Espriella. Allí entonces, pues Jaime Bermúdez habla de la participación de la silla vacía en una campaña en la que buscarían generar, digamos, sentimientos de urgencia o negativos frente a lo que está sucediendo actualmente en el país, particularmente con el gobierno de Gustavo Petro y la necesidad, digamos, de un cambio de ese modelo de gobierno. Si quieren, veamos a Jaime Bermúdez hablando justamente con Revista Raya sobre el rol de la silla vacía en el proyecto Júpiter. La relación de Júpiter con la silla vacía, no, pues, digamos, pues lo que ha habido es en ocasiones solicitudes de contenido sobre temas de interés general. En este momento no hay nada. Se hicieron las publicaciones hace
no sé, del año pasado fueron las últimas con ellos. ¿Y quiénes, doctor Bermúdez, han aportado los más de 7.000 millones de pesos para el proyecto Júpiter, según usted mencionó el pasado 3 de marzo en la Asamblea de Aliados de la Cámara de Infraestructura en Cali? Distinta gente, personas naturales, fundaciones, empresas, de todo. Si quieren, dejémoslo por ahí. Y esos recursos... El caso es que, según la revista Raya, el proyecto Júpiter estaría financiado por diferentes empresas, entre ellas Pro Bogotá, con quien La Silla Vacía habría celebrado un contrato el año anterior para difusión de contenidos en el marco de la campaña electoral. Frente a esto, entonces, La Silla Vacía hizo un pronunciamiento negando justamente que esté involucrada en el proyecto Júpiter, aclarando que el contrato no tenía ninguna intención diferente a compartir contenido sobre cómo funciona la democracia en el país, un contenido pedagógico que se enmarca en La Silla Cursos, que básicamente explica el funcionamiento del sistema político colombiano. Finalmente, también La Silla Vacía, a diferencia de lo que pasó con Raya, sí solicitó una rectificación a la revista Semana. En la revista Semana, lo que denunciaba el abogado de Abelardo de las Priella era que Juanita León tiene un sesgo en su medio, dado que pues, ella es accionista de Koala, una gran empresa que tiene pues, diferentes marcas de alimentos como Bonais, entre otras, y que esto podría generar un sesgo o estaría generando un sesgo en favor de algunas campañas políticas en el marco de sus contenidos. Allí también habla como de una diferencia de partición accionaria, etcétera, cosas que no vamos a discutir a profundidad. En este caso, La Silla Vacía sí solicitó una rectificación directa a la revista Semana y al columnista. En general, esto también ha derivado en amenazas para el medio, justamente para La Silla Vacía. Hoy La Silla Vacía comparte una amenaza contra la directora Juanita León y pide un acompañamiento de la FLIP, así como instaura una denuncia penal en la fiscalía. Bueno, eso es como lo que ha pasado esta semana. Aquí lo que vemos es un relato claro en el que habla de que todos los medios son neutrales, ¿no? La mayoría de los medios se presentan como neutrales y que no inciden las decisiones, por ejemplo, la procedencia social de sus dueños o sus periodistas o los recursos con los que se financian en sus decisiones electorales. La realidad que creemos desde Cuestión Pública, estamos convencidos de ello, es que la neutralidad no le es posible a ningún medio de comunicación ni a ningún ser humano. Por eso aquí verificamos, contrastamos, triangulamos información y pues definitivamente no es la neutralidad la que define si se hace o no un buen periodismo. Es los métodos que usamos los periodistas para poder tener información veraz. En este caso, también creemos que las relaciones de los medios con sus financiadores inciden en las decisiones editoriales, aunque algunos lo nieguen. Quisiera entonces ya abrir el debate y preguntarle a nuestros invitados, ¿qué creen ustedes que de todo esto ha sido como el relato que se está tejiendo alrededor de los medios y cuál es la realidad de los sesgos que pueden tener, digamos, algunos medios como La Silla Vacía, Raya, RTBC, El Tiempo, Caracol, etcétera? Si quieren, empezamos con Santi. Ok, pues a ver, creo que nosotros estamos perdiendo de vista un contexto mucho más amplio en lo que supone la politización de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un origen necesariamente político. Los grandes medios colombianos, digamos los no públicos, pero obviamente los públicos también, tienen un origen que está muy ligado a los partidos políticos y a posiciones completamente partidistas. Y esto no es una cosa colombiana. El ejemplo que yo pongo siempre es Mussolini fue periodista antes de ser Mussolini, ¿no? Mussolini tenía un periódico. Muchos políticos lo han tenido. En Colombia, los Pastrana tuvieron un periódico y un noticiero, y los Santos, antes de entregárselo primero a Planeta y después al Grupo Aval, que igual es una movida política, ¿no? El Nuevo Siglo pertenece a los Gómez. Entonces nosotros hemos tenido, en el mejor de los casos, una diversidad gigantesca, como cuando hasta el M19 tenía un noticiero,
en el peor de los casos, pues una relación directa entre el poder del establecimiento y los medios de comunicación. Entonces, la idea o esa narrativa de la objetividad, pues es una narrativa que buscaba encubrir la naturaleza política y partidista de los medios de comunicación, pero es una narrativa que también es relativamente nueva. Esto es una cosa que viene, supongo yo, que el periodismo de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y que obviamente nunca ha cumplido ese ideal. Entonces, creo que esto es una discusión que nosotros tenemos que dar desde esta perspectiva, porque aunque esta desinformación que existe o como este mar de sesgos en el que nosotros tenemos que movernos, definitivamente es contemporáneo, es hipermoderno, es hiperconectivo, es digital o como se lo quiera llamar, no es un fenómeno nuevo de ninguna manera. Entonces, pues yo estoy de acuerdo con el postulado de que la neutralidad no es posible. Creo que en ese sentido sería más fácil resolverlo a través de la transparencia, porque pues todos tenemos militancias y todos tenemos gente que nos cae mejor y peor, políticos a los que seguimos y no seguimos, y la ética periodística es mucho más fácil definirla a partir de su relación con el poder que a partir de su relación con entes políticos específicos. Es decir, un periodista puede tener un carnet del Partido Comunista siempre que sea capaz de denunciar abusos de poder al interior del Partido Comunista, ¿no? Y estoy hablando del Partido Comunista hipotético, no del Partido Comunista colombiano, o sea, del PCH y no del PSC. Pues ahí creo que los sesgos van a ser naturales. Hay un montón de cosas que aparecen en esta investigación de la revista Raya que en realidad son legales y que son antiéticas, y lo que me parece a mí que es importante revisar es muy bien pues la factura periodística de estas investigaciones, qué es lo que se nos está mostrando, qué de lo que se nos está mostrando ya lo sabíamos, y qué de eso también es direccionamiento de la opinión. Entonces mi idea general es que todos estamos en campaña, ¿no? Y creo que lo que ha sido difícil en el caso específico de la silla vacía es la aceptación de que todos y todas y todos estamos en campaña política y que es imposible eximirse de eso, así como de un sesgo que mientras uno más rápidamente lo incluya en su propia narrativa, más herramientas le está dando a su público. En efecto, pues coincido con Santiago. Aquí en estos días hablábamos con Gerald también, y ahí entonces quiero introducir también un tema de fondo, y es, en efecto, acá hay una clase política tradicional que ha sido teorizada, escrita, etcétera, desde la Fundación Paz y Reconciliación. Mary Pierce, por ejemplo, con Juan David Velasco también lo investigaron. Son la pertenencia, como la permanencia de unas élites, y esas élites en Colombia siempre han tenido medios de comunicación. Eso no es un secreto para nadie, como dice Santiago. Más bien es nuevo pensar hoy que son neutrales, siempre habían estado adscritos, pero hay una realidad, y es que aunque la izquierda ha tenido medios, no han sido medios hegemónicos, y ese es un poco el discurso que defiende el presidente Gustavo Petro y la izquierda en general, y es, pues, y lo hablábamos también, y esto también para entrar al debate de los medios públicos, y es que tanto se justifica entonces que RTBC también sea un medio, digamos, progobiernista, ¿no? Y las implicaciones que tiene eso justamente para la televisión pública. Gerald. Bueno, pues yo siempre he sostenido una cosa, y es que uno como periodista o como medio, su compromiso más profundo es con las audiencias y con las fuentes, y desde ahí que se construye la información. Entonces, coincido con Santiago en que entre más transparente sea la operación, mucho más protegido está el medio frente a cualquier cuestionamiento, que los tiene que haber, los debe haber, es una obligación, ¿sí? O sea, un medio que sea incontrovertible, pues falló. Y en ese sentido, el sistema de medios públicos ha tenido unas fallas grandísimas, porque o bien es algo que no le interesa al gobierno de turno, que lo hemos visto en varios gobiernos anteriores, o bien es una caja de resonancia, como pasó en el gobierno Duque, donde Iván Duque tenía, no sé, 3, 4 horas diarias todos los días, solo para hablar cualquier cosa sobre el COVID. ¿Qué pasa? Muchas de los contenidos o de las posturas que hemos visto en los últimos, no sé, 2 años en el sistema de medios públicos,
que tienden a tener cierto carácter progobiernista, más allá de esa, no sé cómo llamarlo, reivindicación que hace Gustavo Petro de los excluidos y demás y de la izquierda, lo que está haciendo es generar una afectación a la credibilidad del sistema de medios públicos. Entonces, pues termina pasando lo que pasa ahora. Una investigación que publique Señal Colombia o que publique RTBC o qué sé yo, que le sea incómoda a algún actor del establecimiento, pues ya se va a señalar, con razón o sin razón, pero ya se crea la duda de que es un mandado, que es lo que se está diciendo, básicamente, ¿no? Que esto es todo un entramado. Ayer Carlos Cortés ponía en Twitter, que me pareció descabellado, ¿no? Que esto era todo un contubernio no solo de instituciones, sino también gente fletada. Ojalá me llegara a mí el cheque ahorita de ese flete, ¿no? Entonces, es un poco eso, es minar un poco la credibilidad del sistema de medios públicos a través de ese tipo de acciones. Y pues, es algo que termina estrellándose contra el deber ser, ¿no? Es ese choque entre el hecho versus el relato. Total. Bueno, y ahora voy a entrar como en un asunto más complejo y es por qué, digamos, la FLIP todo el tiempo por ejemplo, se manifestó contra RTBC. No es normal, la FLIP no suele sacar comunicados en contra de los medios, sino en su defensa, por lo general. Y vemos un montón de medios solidarizados hoy con la silla frente a las investigaciones de Raya. Yo creo que hay cosas de las investigaciones de Raya, como decía Santiago, que no fueron éticas. Y quisiera que entráramos un poquito como ahí, como cuál es el manejo ético que se le puede dar a una información como esa, porque también habían cosas, digamos, datos que pueden ser importantes para la audiencia, pero el manejo importa y la forma en que se presentan las cosas importa. ¿Qué opinan ustedes del manejo que le dio Raya a esa investigación sobre la operación Júpiter? Y a las respuestas justamente de los demás medios apoyando a la silla vacía y, por el contrario, un ataque muy frontal a RTBC de forma, digamos, casi que unánime, ¿no? Entre el ecosistema de medios. Santi. Bueno, pues a ver, a mí me parece que esto está... Ahí hay un problema mixto. Realmente me parece que la fibra es mucho más compleja. A mí, ¿qué es lo que me parece? A mí me parece que, por ejemplo, la investigación sobre la operación Júpiter y la investigación sobre Iván Cepeda en los archivos del computador de Raúl Reyes son análogas en la medida en que existe una investigación que prueba poco, ¿no? O que titula mucho más de lo que prueba, ¿no? Cuando se utiliza la figura de la silla vacía como un medio aliado, cuando se tienen solamente declaraciones de un lado que en realidad son una presentación en donde se presenta como aliado, pero luego en las preguntas existe una respuesta clara que aparentemente quien está haciendo la pregunta no está oyendo, a la cual tampoco se le configuran unas contrapreguntas que lleven a una conclusión distinta a que lo que está diciendo esta persona es real, que no se hace preguntas tampoco sobre la base teórica sobre la cual está haciendo la investigación, en donde tiene otra declaración de otra de las implicadas, en donde se le dice que no. Pues a mí me parece que promete mucho más de lo que puede probar, y creo que ese es un problema, que es exactamente el problema que tiene la investigación que hizo la silla vacía sobre el computador de Raúl Reyes y que de muchas maneras se desarticuló incluso desde el interior de la silla vacía en la columna de Olga Lucía González, ¿no? Que es una investigación que prueba muy poco. O sea, que prueba que alguien sale mencionado, pero no se sabe ni siquiera cuáles eran las circunstancias o cuál era la validez de esa mención, qué importancia podía tener para el contexto, y ahí es donde empiezan las dudas. Creo que nosotros estamos entrando, bueno, mentira, estamos entrando, no. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo, desde la declaratoria de la existencia de un estado de opinión, creo que venimos metidos en una discusión gigante en donde, así como se plantea que la verdad investigativa es opinión de alguien, se ha planteado también que la opinión es verdad, ¿no? Y eso pues no es cierto, ¿no? La verdad
periodística tiene que ser establecida por medio de muchísimos mecanismos que hacen que el oficio del periodismo sea difícil, que sea complicado, que sea largo y que amerite también una serie de esperas. Y la verdad teórica no es la verdad periodística, y la verdad periodística no es la verdad jurídica ni judicial. Y creo que esos son capas que se están escapando porque estamos en un monitoreo constante de la opinión. Entonces, a mí me parece que la silla vacía tiene sesgos. Sí, a mí me parece que está probado que la silla vacía haga parte del proyecto Júpiter. No, no me parece que esté probado, me parece que gastan un montón de tiempo en la nota haciendo un contexto amplio sobre cómo se manipula la opinión, prueban que existe una campaña para manipular la opinión, pero uno no puede salir a decir en un medio que algo es execrable, denigrante, manipulador, horrible, y después quejarse porque alguien está manipulando la opinión, porque los adjetivos son per se una forma de manipular la opinión. Entonces, de nuevo, creo que el punto está en aceptar que estamos todos en campaña, como que si nosotros nos ponemos un poco en la tarea de mirarnos a la cara y decir, bueno, aquí todo el mundo está en campaña, ¿qué es lo que está ocurriendo? Creo que es más fácil empezar a compartimentar las distintas labores que esto necesita o que requiere o que conlleva, ¿no? Entonces, una de las lecturas que para mí, por eso es tan importante hacer la lectura periodística de lo que se está presentando, porque finalmente, de nuevo, yo puedo hacer un ensayo, yo puedo hacer una columna de opinión como la que presenta Julián Martínez, yo puedo hacer un video, puedo hacer una serie de videos, puedo hacer memes, hay un montón de formatos que pueden contener exactamente la idea que yo tengo del comportamiento del mundo entero o de un medio en específico, como en este caso la silla vacía, pero si yo he decidido escoger como formato la investigación periodística, eso tiene unos requerimientos y esos requerimientos se le debe medir, me parece a mí, por sus propias intenciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que obviamente la manipulación emocional en las campañas políticas es antiética, pero el problema es que eso lo está haciendo todo el mundo. Es decir, a mí me parece, y pues obviamente es una visión simplista, que en nada recoge la manera como yo me comporto al interior de la democracia colombiana, pero igual me parece a mí que en general las campañas políticas son por definición antiéticas y que la publicidad per se es una manipulación emocional para vendernos a nosotros algo que ni siquiera sabemos si necesitamos como un presidente, pero ¿es esa la pregunta? Pues no necesariamente, ¿no? ¿Es ilegal que una persona busque sembrar miedo en los empresarios? No. ¿Es ético? Tampoco, ¿no? No me parece que sea ético hacerlo, y pudiendo cuestionar mucho más o explorar más a fondo lo que se supone que está tratando de hacer Jaime Bermúdez, o lo que probablemente está tratando de hacer Jaime Bermúdez, que me parece que eso sí queda probado en la nota de la revista Raya. Existe, como existe en la nota de la silla vacía, un riendazo que se le mete de manera tangencial y diagonal a otro medio, que es lo que hace la silla vacía con la agencia de prensa rural, con Caos y Rebelión en menor medida, porque son medios mucho más chiquitos y que tienen una presencia territorial mucho menos significativa que la APR, y cuando se les pide la rectificación, precisamente porque por las implicaciones que tiene llamar a un medio orgánico de las FARC, se niegan a hacerlo. Entonces yo no digo que se merezcan que les caiga una venganza, pero me parece que es el momento de reflexionar sobre la base de un principio muy sencillo, y es que cuando un periodista es la noticia, algo anda mal. Si un periodista es la noticia, como pasa con Vicky Dávila, porque Vicky Dávila fue candidata presidencial y lo fue además mientras fue directora de Semana, algo anda mal. Si una periodista o si un periodista es la noticia porque se le está investigando o porque está haciendo un papel que más tiene que ver con la comunicación o con las relaciones públicas que con el oficio del periodismo, algo anda mal. Si un periodista es la noticia porque está amenazado o porque fue censurado en un medio, algo anda mal. Entonces creo que tendremos que preguntarnos muy bien cómo esto funciona. Me parece que al final el reducto de esto, hablando ya de las campañas, es que en las elecciones desde al menos el 2010, ¿no?, que es cuando empieza el fenómeno digital de la ola verde, cuando nosotros tenemos la conciencia como de un diálogo complejo y coral con respecto a la política, que aparece en plataformas digitales tanto como aparece en plataformas análogas y en medios tradicionales, cuando nosotros podemos ver qué quiere decir hegemónico cuando hablamos de medios hegemónicos, que es en 2010 con el fenómeno de la ola verde, cuando somos capaces de revisar en tiempo real las encuestas versus el resultado de las encuestas, es cuando empieza lo que yo llamo un tarjetón fantasma. Ese tarjetón fantasma supone
que en cada elección existe un plebiscito acerca del accionar de los medios, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando los medios no son capaces de cantar o declarar sus sesgos, tratan de hacer pasar como neutrales sus posiciones evidentemente partidistas y evidentemente políticas en una contienda electoral. Existe una narrativa que termina explicando por qué un gobierno utilizaría los medios públicos como un medio de propaganda, pero al mismo tiempo no hay nadie que hable sobre cómo se traiciona la vocación pública de un medio público y cómo los medios públicos en la época en la que no eran un vórtice de presupuesto gigantesco como lo es cualquier noticiero que exista. En el momento en que los medios públicos eran medios un poco más blandos, eran igual medios que estaban al servicio de la gente y que en contraposición a los gobiernos que estaban en ese momento ocupando la Casa de Nariño, tenían contenido sobre memoria, sobre verdad, sobre reparación, sobre memoria del conflicto, ¿no? Señal Colombia tuvo contenido sobre el conflicto armado durante el gobierno de Álvaro Uribe, que durante 8 años negó la existencia de un conflicto armado en Colombia. Y eso que es de resaltar es algo que la traición a la vocación pública que supuso la ley Mintic del gobierno Duque termina por instalar. Y eso son conversaciones que son demasiado grandes para la urgencia de una campaña. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente mandándonos fuetazos de un lado al otro o de lo que se supone que es un lado al otro. Y ahí pues empieza obviamente la definición de un establecimiento periodístico. Entonces pues existe un medio que no solamente, es un medio nuevo, que es un medio que es ejemplo de éxito en términos de la gestión digital, como lo es La Silla Vacía, que hace además periodismo tradicional, ¿no? Como ideas viejas sobre el periodismo con formatos novedosos, que se ha vuelto el ejemplo exitoso de cómo un medio digital puede llegar a ser grande en términos de poder cubrir la agenda y cuáles son las formas en las que llega a hacerlo, y que tienen una narrativa sobre sí mismos en donde ellos se enfrentan por igual y cubren por igual a todos los agentes políticos. Eso hasta cierto punto ha logrado ser verdad, ¿no? Y eso genera unas simpatías en lo que es una conversación realmente muy nueva para la FLIP. La FLIP durante mucho tiempo se dedicó a proteger, y esto fue obviamente muy importante, a periodistas de señalamientos que derivaban rápidamente en amenazas de muerte y rápidamente también en asesinatos, ¿no? Cuando la FLIP nació hace 30 años, la FLIP era una entidad que se dedicaba a proteger periodistas que estaban en peligro de recibir plomo, y cuando ahora tenemos unos periodistas que aún mueren en los territorios asesinados, y periodistas que están siendo amenazados de muerte, igual se entiende que la amenaza más grande es la estigmatización verbal contra los medios, porque se está horadando y se está deteriorando esa fibra, ese teflón que cubre a los medios, y eso es una conversación en la que estamos. Eso no es una conversación que haya terminado, eso no es un lugar que esté definido, eso no es una cosa que nosotros hayamos terminado de resolver, ni un problema para el cual existan soluciones, pero la FLIP está teniendo que enfrentarse a una conversación en donde ya sabemos que la calidad del periodismo tiene mucho que ver con la libertad del periodismo. El problema es que estaban aparentemente intrínsecamente ligadas una cosa y la otra, ¿no? El derecho a hacer periodismo como uno quisiera, que iba a ser de cualquier manera protegido, y un público que está teniendo obviamente una voz muy grande, pero también unos estamentos del poder público, como lo es el presidente Petro, que hace el discurso contra la FLIP sin conocer siquiera la FLIP o sabiendo lo que hace la FLIP, y negándose a ver la gran importancia de muchas de las cosas que pasa y la responsabilidad que él tiene por muchas de sus declaraciones. No es lo mismo si un periodista se declara en contra de la FLIP o hace críticas a la FLIP que si lo hace el presidente de la República. No importa si el presidente de la República también tiene derecho a la libertad de expresión. Entonces creo que ahí lo que pasa con la FLIP es que obviamente la misma institución, y yo no puedo hablar de más porque yo soy parte de la junta directiva de la FLIP, y obviamente voy a tomar partido en favor de una organización que a mí también me defendió llegado el momento, cuando fue la pelea por los puros criollos. Es una institución que se está viendo también en una conversación que le es muy difícil. Para mí, seguramente dentro de mis sesgos y mi posicionamiento y mi punto de vista, hace parte de un proceso que tiene que surtirse completo para poder llegar a una culminación y una serie de conclusiones. Para otra gente no, porque otra gente no tiene y no está obligada a tenerle la paciencia a la FLIP que le tengo yo, ¿no? Entonces creo que esa conversación pública pues tiene que verse dentro de un mapa más amplio que nos permita ver la responsabilidad de quienes están hablando
y la validez de las críticas, que son perfectamente válidas, y ver eso qué posición tiene en un diálogo que estamos teniendo. Sí, ahí Santiago, hay algo que me interesaba que discutíamos un poco esta mañana, y es que sentimos como que el relato que se está generando es que te está llevando un poco a los medios como a encasillarnos, ¿no? Ya veíamos hace como una semana o dos que el candidato presidencial Iván Cepeda decía que los medios debían como expresar esas afinidades que tienen hacia un lado o al otro. No sé, ahora que hablaba de ese plebiscito, como que casi en cada elección que se hace, como ese plebiscito un poco hacia los medios, si termina siendo lo mismo o no, porque ahora como que terminamos como empezando a encasillar a todos los medios, o la idea es un poco esa, como que en esas afinidades ubicarnos como si fuera este decreto de la oposición, esta ley de la oposición donde uno se tiene que definir o a favor o neutral o en contra del gobierno actual de la oposición. Entonces, un poco como catalogar ahí a los medios. No sé hasta qué punto eso también resulta siendo sano y más para las audiencias, porque la respuesta que hemos visto en redes sociales, por lo menos, es como de cancelar, como de censurar a estos medios una vez se descubre que no terminan siendo neutrales. Esa discusión de la neutralidad, creo que los medios la hemos tenido internamente, no sé si todos, pero digamos en cuestión pública por lo menos sí. Pero las audiencias, no sé cómo se interpreta, ustedes cómo ven ese discurso, ese debate desde afuera, cómo la audiencia termina asumiendo que los medios no somos neutrales, que no podemos ser neutrales y que también cuesta un poco como definir algunas de las, como hasta qué punto esa transparencia puede jugar en contra. Pues yo creo, frente a eso, Edgar, yo creo, perdónenme que me tome la palabra, pero digo como fue interpelación a mí, entonces voy a hablar. Pero a ver, a mí me parece que el problema con que los políticos se metan en esto es que los políticos, por definición y por las necesidades que tienen para su ejercicio político, son simplificadores del discurso público. El discurso público es una materia muy compleja y si uno es un político, uno tiene que tratar de simplificar para que exista obviamente una serie de acuerdos o unos acuerdos sobre lo fundamental. Todo esto viene con muchísima simplificación. Ya me parece muy bien que los políticos hagan eso, pero eso también conlleva una serie de responsabilidades, ¿no? Trazar un mapa de afinidades, sí o no. El estatuto de la oposición precisamente es una simplificación de un montón de posiciones en las que muchas veces sale gente sobrando, sale gente chilingueando, como le pasó a J. Hernández, como le pasó a Catherine Miranda, como le pasó a Katy Jubinado, que es gente que está en un partido que es históricamente de centroizquierda, que tiene la personería jurídica del M19, que se sienta como colectividad a definirse, define un apoyo por Cepeda, y ellos están sorprendidísimos de que el Partido Verde haya hecho lo que el Partido Verde, por definición, se suponía que iba a hacer, ¿no? Entonces, ese mismo desconocimiento, como verán, le pasa a todo el mundo, ¿no? Eso le pasa a todo el mundo. Yo creo que los medios, en cambio, tienen no solamente la responsabilidad, sino la obligación de tratar de abordar el debate público desde todas sus distintas complejidades. Entonces, creo que sería un error gigantesco pensar que los puntos de vista o los sesgos definidos de un medio tienen que ver con un político. O sea, me parece que esa apreciación es simplista y muy peligrosa. Me parece que, en cambio, los sesgos están definidos por materias mucho más frágiles. Yo creo que la silla vacía, esta es mi opinión, pero yo creo que la silla vacía tiene un sesgo pro-corporativo, ¿no? Y como un medio pro-corporativo tiene unos sesgos que la alinean más y menos con unos y otros candidatos. Pero la silla vacía tiene una autonarrativa a la cual también está sujeta de ser un medio que le da palo a todo el mundo y que investiga a todo el mundo y que se dedica a cubrir el poder. Y creo que esas dos son las líneas sobre las cuales uno juzga si la silla vacía hace o no hace, y a uno le gusta o no le gusta. Y en el momento en que eso trae algún tipo de implicación ética, pues uno la señala, ¿no? Como en el caso, a mí me parece, de la estigmatización contra la agencia de prensa rural, que precisamente se trata de dirimir en un debate en donde ni siquiera es el punto, porque no importa si la silla vacía puede demostrar que alguien que escribió para la APR luego resultó involucrado con las FARC, sino en el hecho de no estar haciendo acción con daño contra un medio, porque ese mismo ecosistema que está recogiendo y abrazando a la silla vacía es el ecosistema que la silla vacía en esa investigación vulneró. Ese sistema de cuidado y ese sistema de no acción con daño es precisamente lo que pasa. Pero eso
para mí está medido en unos sesgos que siguen correspondiendo a lo periodístico. Y hay una parte de eso que es factual, como cuando La Silla Vacía dijo, y me parece a mí con razón, que ya no iba a cubrir a Vicky Dávila como una periodista, sino como una candidata a la presidencia. O como nos pasó a nosotros en Presunto, que es que nosotros a mucho antes de esto simplemente dejamos de hablar de Semana porque Semana se volvió predecible, que no es una categoría política, que no es una categoría partidista, que no es una categoría electoral, sino es una categoría cultural que para nosotros simplemente fue, nosotros ya sabemos lo que Semana va a decir, vamos a dejar de hablar de Semana porque se nos puede ir la vida entera hablando de esto y ya todo el mundo estamos de acuerdo en que Semana lo está haciendo. No, incluso la gente de derecha dejó de leer a Semana porque ya saben lo que decía Semana. No existe tampoco ninguna sorpresa en ello. Entonces yo creo que uno tiene que definir sus sesgos y uno tiene que también tener la libertad de definir sus propios sesgos como uno se le dé la gana. O sea, yo no creo que los sesgos tengan que definirse a partir de un lugar en el tarjetón. Y creo que eso es precisamente el gran problema de que esté metido el gobierno central tratando de participar en ese debate, porque esa simplificación, esa sobresimplificación no nos permite ver los muchísimos matices de una labor periodística que igual va a ser útil y que igual mucha gente a la que no le trama, no le gusta, no está de acuerdo con La Silla Vacía, termina citando porque son ejercicios que a final de cuentas sí son útiles. Misma cosa que pasa con la revista Raya, ¿no? En el momento en que la revista Raya o la unidad investigativa de Señal Colombia saque una investigación que haga un monitoreo del poder que le dé información útiles a La Silla Vacía los va a citar como los ha citado. Entonces, el ejercicio periodístico y el ecosistema periodístico son cosas muy distintas a los del poder político y esa distancia debe mantenerse. No importa si los sesgos existen, no importa si las favorabilidades existen, creo que lo importante es simplemente señalarlos, pero también sería un suicidio para cualquier medio decir, no, este es un medio Palom, es como si alguien hubiera dicho en 2022, nosotros somos un medio rodolfista. Bueno, ese medio no existiría como no existe en este momento Rodolfo Hernández, pase en su tumba, pero digo, ajá, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está la conversación? ¿Dónde están las fibras de esa conversación? De acuerdo, ahí quisiera también volver sobre algo que dice Santiago y es, frente a La Silla Vacía, hablábamos, por ejemplo, de como lo absurdo también que funciona porque es que ellos están siendo víctimas de su mismo método de investigación. Es decir, cuando, ¿te acuerdas? Gerald, lo hablábamos, o sea, decíamos, pues básicamente se les está aplicando el rasero que ellos le aplican a los demás para establecer relaciones causales en una investigación, por lo menos basada en datos. Entonces yo, ya apartándome de Proyecto Júpiter, que también me parece que es bastante, digamos, tiene cosas muy flojas, o sea, el tema de, por ejemplo, lo que ellos hicieron con los computadores de Reyes, ahora que lo traías a colación, y el señalamiento de estos dos medios de comunicación, Agencia de Prensa Rural y este otro medio, finalmente es un poco lo que les estaba haciendo Júpiter y también aplica para buenas investigaciones. Yo, como lo decía, yo creo que la investigación, por ejemplo, pues es muy cuestionable. Primero que sea en Semana, que ya como lo dijimos, es curioso que digas lo que digas, Santi, de Semana, porque nosotros también antier hablábamos sobre esto y decíamos, pues ni hablemos de Semana, pues porque es que ya es evidente, o sea, ¿para qué llover sobre mojado? Pero pues ya es cuestionable que lo publiques esta semana y que sea el abogado de Abelardo. No obstante, debo decir, pues él ahí evidencia, digamos, algo que hace que La Silla Vacía sí sea corporativa y La Silla abre sus datos justamente para eso, de financiación, ¿no? Como para decir, bueno, a mí me financian estos. Ya me parece complicado que La Silla salga a decir, no, es que mi financiación no afecta mi línea editorial, que eso pues no es cierto, o sea, todos tenemos que sobrevivir, yo lo hablaba, Cuestión Pública nos financiamos por cooperación internacional y la cooperación también tiene agenda y nos exige, por ejemplo, no hablar de pues darle equilibrio a los partidos, en fin, el multilateralismo igual es diferente, ¿no? Un poco más democrático, más alejado como de incidir en política interna de los países. Y frente a esto, Gerald, no sé, como tú qué opinas justamente de eso de que, o sea, es cuando eres víctima de tu propio invento. Hay una cosa interesante, pues, que es como la premisa de esto, que es el dato frente a la narrativa, ¿no? Entonces, chévere que hayan traído a colación lo de Prensa Rural, porque dentro de lo de Prensa Rural yo sí me asumí como una persona interpelada directamente. En algún momento trabajé, no para Prensa Rural, pero publiqué en Prensa Rural por solicitud del medio. Y dentro de la solicitud hecha a La Silla Vacía,
que respondió la directora Juanita León, y de Daniel Pacheco, el editor o subdirector, no sé y no me interesa realmente saber cuál es la estructura orgánica. Quedó algo claro y es que ellos se sostuvieron no tanto en razón a la solidez de la investigación periodística, que es un poco lo que se le está reclamando a la revista Raya, sino que se quedaron con una cosa y es, si bien no era un medio orgánico a las FARC, había gente que podía ser guerrillera, en un condicional muy etéreo, que en nada venía a solucionar el problema real, y es poner una diana sobre la espalda de las personas que estuvimos ahí. Ahora bien, esta situación con las denuncias que se hicieron y el revuelo en redes, porque es que esto también tiene una cosa muy, muy compleja, y es que estos debates terminan suscritos a una red o a redes, pero termina siendo Twitter en última instancia. Pues no merecieron una campaña, porque yo creo que hay una campaña masiva de apoyo a ninguno de esos tres medios, Caos en la Red, Prensa Rural y Rivas, ahorita me recordará que se me olvida el otro. Rebelión. Gracias. No mereció un apoyo masivo, pues uno no veía comunicados de colegas de eso que llamamos medios hegemónicos. Yo no recuerdo, ¿la Flip se pronunció? No, entonces allá voy. Yo llamo a la Flip porque pues yo tengo que poner en conocimiento de la Flip una vulneración a mi seguridad. Y en una charla con un funcionario de la Flip, que no voy a decir su nombre porque se tocaron también algunas cosas off the record, la respuesta fue que ellos no entran a debatir temas editoriales de los medios, cuando esto claramente excede un tema editorial. O sea, esto no es simple y llanamente si escribieron este adjetivo o no. O sea, esto es una práctica absolutamente nociva, porque más allá de que sea una nota sobre un candidato presidencial, lo que termina siendo es un señalamiento frente a colegas. Y hay una asimetría de poder que viene a configurar una vulneración a la libertad de prensa. Y una de las razones que dan para no hacerlo, además de esa, es que, dicho por esta persona, es que si hubiera la Flip mencionado algo, pues la silla vacía ya no va a tener ningún tipo de... la Flip frente a la silla vacía no tendría credibilidad en su función y en su misionalidad, por ende no habría pues relación. Y eso en última instancia termina minando lo que debería ser esa independencia de la Flip. O sea, yo tengo muchísimos reparos con la Flip. En términos de seguridad personal no ha sido lo mejor. Es necesaria. Ha habido muchísimos problemas. Yo soy parte de otro gremio, la Asociación de Prensa Internacional en Colombia. Tuvimos un problema ya de otra índole que no hay que traer acá porque el tema pues no es ese. Pero a donde voy es que esa idea, esta concepción, ¿no? De la Flip como el defensor de la libertad de prensa, con las falencias que pueda tener, con las cosas que pueda sí o no tener, perfecto, es válido. Sin embargo, los hechos y lo que está sucediendo dan a entender o están mostrando que ese entrar a ver o hablar sobre las formas de hacer periodismo al interior de las redacciones, pues o se aplica para todos, o no se aplica para ninguno, o se aplica en qué casos y cuál es la razón, ¿sí? Trayendo un poco eso que mencionaban ustedes de esta carta sobre los intentos de censura al interior de RTBC, que ahí es donde no queda claridad, porque si en el caso de la silla vacía acusando a otro medio de ser parte de una estructura armada al margen de la ley, para la Flip es entrar en un debate sobre línea editorial, pues podría aplicar para el otro caso, y no estoy diciendo que ninguno de los dos, que alguno de los dos sea menos grave, ¿sí?
hay algo que yo siempre he sostenido y que lo he hablado con Santiago en muchas ocasiones, lo hablé contigo, Daniela, en algún momento y lo tocamos, y es que hay un problema sustancial, hay un problema básico en el periodismo colombiano, en eso que llamamos ecosistema o sistema de medios colombiano, qué sé yo, y es que no hay de verdad una concepción de un gremio. Al no existir una concepción de gremio, no tenemos unas herramientas y no tenemos unas instituciones más allá de la FLIP y un par de organizaciones más que todavía no hay claridad sobre cómo funcionan, que defiendan más allá de ese concepto a veces tan volátil de la libertad de prensa, que defiendan el quehacer periodístico, ¿sí? Es decir, para mí, yo siempre lo he sostenido, que la casa editorial El Tiempo despida a 120 personas de un periódico en un día es una afectación a la libertad de prensa y es una afectación al trabajo de estos periodistas, porque pues, por razones de plata o lo que sea, y puede haber una cantidad inmensa de ajustes de cuentas, entre comillas, digamos, de ajustes de censuras y demás, ¿sí? O lo que pasaba, por ejemplo, en Caracol, donde las personas que denunciaban acoso sexual y violencias basadas en género terminaban siendo despedidas, o bueno, qué sé yo, ¿sí? Entonces, yo siempre he sostenido una cosa y es que al no existir este carácter gremial, lo que termina convirtiéndose esto que llamamos medios hegemónicos o ciertas zonas, ciertos sectores, estratos, qué sé yo, pues termina moviéndose o funcionando alrededor de un pacto de clase. Entonces, pues uno mira quiénes han salido en defensa de la silla vacía en esta situación y uno mira quiénes salieron en defensa de prensa rural, en donde pues la investigación de Raya, hasta el momento en que Raya lo pone y Julián Martínez también entra como actor, porque hay que mencionar también que él hace ahí unos contenidos sobre el asunto. Hasta ese momento no existía ningún tipo de amenaza sobre la integridad física o algún tipo de vulneración sobre la integridad física de ningún periodista de la silla vacía, hasta la amenaza que tú nos mostraste ahora, Daniela, que vamos a tocar más adelante. En el otro caso sí había una afectación sobre la integridad física, moral y lo que quieran. Entonces, y no mereció ese despliegue. Entonces yo sí siento y sí creo que ese es uno de los deméritos y de los problemas y de las tensiones que todavía están sin resolver. Y genera este tipo de problemáticas donde empiezan a aparecer una suerte de bandos. Entonces está como el bando, el team silla vacía y el team Raya, que en última no debería ser el team Raya ni el team silla vacía, sino el team cuente silla vacía, ¿qué carajos es Júpiter? O sea, haga usted, explique usted su lugar acá, Raya tiene que ir hasta el último papel y documento para entender qué pasa, y el otro también, y entonces, es una investigación seria, entonces agarremos, no sé, Caracoles, RCN, qué sé yo, y hagan investigación y busquen, y finalmente poder llegar a un punto. Eso no es lo que está pasando. Termina siendo una pelea, una discusión entre, es que yo lo voy a llevar ante los jueces el lunes, y cosas así. Sí, total. Periodistas del mundo unidos. Aquí una cuña, Gerald está montando el sindicato de periodistas colombianos que dice que está listo en menos de un mes para que todos se suscriban. Bueno, creo que vamos cerrando este tema y pasamos al siguiente. Adelante, Eddie, primero. No, lo que dice Gerald me parece súper interesante. Yo le adicionaría además como ese debate de la financiación. Porque yo siento también que buena parte, o bueno, no sé si buena parte, pero como que el escándalo, este es como el primer escándalo que termina tocando de esa manera a algún medio independiente, como que uno está más acostumbrado a que se lancen juicios contra Caracol, contra RCN, contra estos grandes medios que uno sabe cuáles son como los intereses económicos que hay detrás. Aquí con la silla vacía, quizás uno sabía el tema de Koala, pero todos estos negocios que está haciendo con el Banco Santander, que tiene ahora con o sea, como todo ese tipo de negocios y todo lo que se teje detrás, creo que no, pues que es lo que se está revelando ahorita y que no lo conocemos, y que en parte termina siendo eso como lo que mencionaba ayer, el de los bandos, como termino metiendo en ciertas bolsas algunos medios. Y yo igual resalto lo que mencionaba ahorita, y es cómo ese bandificar, cómo ese meter en ciertos grupos termina siendo como no consumo nada de este medio porque por una
como que por un detalle o por el tema de financiación, como que ya queda manchado totalmente, como que le pongo esa letra, esa escarlata, como diciendo esto ya no lo puedo consumir, que siento que es a donde nos está llevando ese relato de como polaricemos los medios, como señalemos con los... Sí, y creo ahí, Eddie, que justamente también eso viene en una discusión gruesa. Estamos en la era de la desinformación por las redes sociales. Y creo que eso también ha ayudado a posicionar no solo en Colombia, sino a nivel mundial, un debate sobre los medios. ¿Qué tanto informan los medios? Y es curioso porque en la era en que más tenemos información es cuando más desinformación tenemos. O sea, pero también estamos entrando en discusiones importantes que yo creo, como decía Santiago, son de largo aliento y no deben someterse solamente a la coyuntura de la campaña política, que hoy un poco está en quién me sirve y quién no, y entonces el que no me sirve para la campaña, pues lo ataco, ¿no? Esto es una cosa mucho más estructural. Bueno, creo que pasamos al siguiente tema, Tati, que está súper candente. O no sé, Santi, si quieres decir algo antes. ¿Me vas a decir algo? No, yo creo que lo que está diciendo Gerald sobre la entenderse como un gremio sería algo realmente sano. Miren, por ejemplo, si ustedes ven la investigación de Revista Raya, no tienen ni siquiera una corroboración con Economía para la People, a la cual también le mandan unos riendazos. Yo creo que ni siquiera han visto un contenido de Economía para la People y están vulnerando un medio joven, digital, que tiene una serie de vulnerabilidades. Y yo pienso que, de nuevo, precisamente esta idea de la gremiación viene también a solventar un punto que para mí es crucial y es el poder, porque claro, no es lo mismo un periodista que tiene una posición directiva en un medio que una persona que trabaja de a pie, ¿no? Y nosotros tenemos que recordar, teniendo en cuenta esto que dice Gerald, pues no solamente que los despidos masivos sí son una vulneración al trabajo periodístico y sí inciden en la libertad y en la calidad, sino que además el artículo 20 de la Constitución consagra al mismo tiempo, en el mismo párrafo, el derecho de la libertad de prensa y el derecho de la gente a recibir información veraz, ¿no? Entonces creo que ambas cosas están intrínsecamente ligadas, pero de nuevo, yo simplemente invitaría a entender esto como parte de un proceso, porque no vamos a salir de ahí. Y esta primera configuración de un mapa de rivalidades como un team versus team, para mí simplemente es el reflejo de que nosotros estamos en campaña política y estamos todavía terminando de actualizar las metanarrativas del periodismo, ¿no? Como el cuento que nos contamos sobre nuestro propio oficio, para poder tener un debate que sea mucho más cercano a lo que en realidad está pasando, como que nosotros todavía estamos navegando sobre unos instrumentos viejos. Y bueno, ya todo lo demás en Presunto Podcast, que sale Sí, este exacto. viernes. Bueno. Que además es un ejercicio muy chévere porque los periodistas no suelen mirarse a sí mismos ni al oficio, y Presunto es como ese ejercicio súper innovador en donde todo el tiempo están viendo cómo ese ecosistema se mueve. Así que también, sí, gran cuña. También ahorita, si quieres, Santi, hablamos también de unos grandes talleres que da Santiago, que son maravillosos de collage.